Muy bien, estamos de regreso, seguimos haciendo estilo libre aquí en FM Sombras en esta jornada de día lunes. Fíjese que tenemos dos invitadas para hablar de un programa que para muchos puede ser desconocido, pero para quienes son usuarios habituales obviamente significa una ayuda, ¿no?, en términos de salud muy importante. Hablamos del PRICE, que es el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos. Nos acompañan dos trabajadoras sociales, una que es encargada de este programa a nivel Hospital Melipilla, que es Astrid Cerda, a quien le damos la bienvenida de inmediato. ¿Cómo está, Astrid? Hola, muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. Y por supuesto, María Paz Jorquera, que también es trabajadora social, parte del equipo del PRICE, a quien le saludamos y le agradecemos estos minutos de conversación con nosotros. María Paz, ¿cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, vamos a dividir la conversación en dos grandes grupos o en dos partes, porque uno tiene que ver con explicar, Astrid, lo que ustedes realizan como PRICE, que es el PRICE en términos prácticos, ¿no? Porque el nombre dice mucho, pero en la práctica es bien completa la cobertura que ustedes prestan en este instante, ¿no? Exactamente. Bueno, como tú ya lo mencionabas, el programa PRICE es un programa de reparación y atención integral en salud, en donde ve personas que fueron víctimas de violencia de los derechos humanos, ¿ya? En esto fue en época del golpe militar, entre septiembre de 1973 y a marzo de 1990. Ahora, ¿cómo una persona, ¿no?, ingresa para ser beneficiario de las prestaciones que ustedes entregan en el PRICE, ¿no? Claro. Bueno, hay distintas comisiones, ¿ya?, donde están inscritas estas personas que fueron víctimas, ¿ya? Por ende, también pueden clasificar familias de estas personas, ya esto se va a acreditar con certificado de nacimiento, certificado de matrimonio. Previamente las trabajadoras sociales deben hacer una evaluación, una atención en box, en donde se estudian toda esta documentación y ver si tienen parentesco con las víctimas que tenemos inscritas en las comisiones. O sea, me imagino yo que en algunos casos, no en todos obviamente, es más difícil demostrar, ¿no? Hay que presentar toda la cantidad de documentación que esté disponible, que acredite, ¿no?, que pasaron lamentablemente por este episodio para poder ser beneficiarios, si es que el original, digamos, o el titular, entre comillas, no falleció o algo así, ¿no? Exactamente. Siempre para nosotros, para poder acreditar a alguien, ya es preferible, nosotros siempre los dejamos invitados que vayan de forma presencial. Exacto. Ya con nuestro administrativo, que les da como más información y ahí les solicita los documentos que se requieren, ya, y se les da una horita con la trabajadora social y ahí eso es más personalizado y hacemos el estudio, si corresponde o no. Claro. ¿Ya? Hoy actualmente ya no es como por generaciones. Ajá. Ya es un estudio bien personalizado que va a depender todo de la fecha, del parentesco, y bueno, ahí es todo un estudio previo. Claro, obviamente, y yo se lo comentaba antes de salir al aire, ¿no? Y yo me imaginaba erróneamente que ya no estaba la opción de poder seguir ingresando personas al sistema PRICE. Y entiendo que no es así. O sea, hemos pasado largas décadas ya de que ocurrió este tema, pero todavía existe la posibilidad. Ahora, como es personalizado, entregar la información o los requisitos es como bien complejo de explicar en radio. Por lo tanto, por eso el llamado a que vayan directamente a las oficinas. ¿Tienen algún tipo de oficina física para que orientemos un poquito al público? Nuestra casa PRICE está ubicada en la calle Benítez, ¿Ya? 557, entre Barros con Ortúzar. Perfecto. Otra ubicación para que no se confundan, está frente a pensionado del Hospital San José de Melipilla. Perfecto, eso yo creo que es más familiar, digamos, para el público. Sí, nosotros somos el equipo PRICE dependientes del hospital. Claro, me imagino yo la atención en horarios de oficina y todo aquello. Correcto. Para que puedan hacer todas sus solicitudes o consultas. Las atenciones son de lunes a jueves de 8 a 2 de la tarde y de 3 a 5, y los días viernes de 8 a 2 de la tarde. Perfecto. Bueno, estamos conversando con Astrid Cerda, que se encarga del programa PRICE en el Hospital San José de Melipilla. Astrid, la cobertura que ustedes brindan al estar, digamos, asociados, ¿no?, al Hospital San José,
no es provincial, o sea, pero queda solo una comuna excluida que se atiende en otro recinto asistencial, entiendo yo, ¿no? Claro, que es Curacaví, Ajá. a ellos les corresponde la atención en Pudahuel. Ok. En Prais Pudahuel, nosotros tenemos cobertura para San Pedro, Alhué, María Pito y Melipilla. Y Melipilla. Y aproximadamente en cantidad de personas o atenciones. Mira, la cantidad de usuarios ¿Mm? Es casi alrededor de 7.000 personas, Ajá. ¿ya? Y los que están bajo control son un poco más de 1.000 personas. Ok. ¿Qué quiere decir bajo control? Que se atienden constantemente con nuestro equipo, ¿ya? También mencionar que nuestro equipo es multidisciplinario, ¿ya? Donde tenemos trabajadoras sociales, hay un psicólogo, Ajá. un médico de medicina general y una psiquiatra. Ahora, ¿ustedes no mezclan los pacientes con el Hospital San José de Melipilla? ¿La atención es exclusiva para ellos en las instalaciones que usted señalaba anteriormente, Astrid? O sea, por temas de espacio, actualmente estamos fuera del hospital, Ok. ¿ya? Pero sí son los mismos pacientes que se atienden al hospital. Por ejemplo, nosotros solamente tenemos atención en medicina general, ¿ya? Pero en caso de derivación, alguna especialidad, Ujú. nuestro propio médico hace esa interconsulta de forma interna a la especialidad o... no sé, ya sea al San Juan de Dios, Ah, ok. al Instituto Traumatológico, ya va a depender del diagnóstico. O sea, las derivaciones las hacen ustedes como Price sin pasar por el hospital. O sea, Digamos, son un organismo independiente, digamos, para el tema de las horas de especialista, por decirlo de alguna manera. No tan así. No tan así de Ujú. independiente, sino que son interconsultas internas, Ya. a diferencia de las otras interconsultas que llegan por los APS. Perfecto. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de los pacientes que se atienden con nosotros? Que nosotros podemos priorizar a nuestros pacientes dentro de esta lista de espera, que es general. ¿Ya? Ok. Nosotros podemos apresurar un poco la atención para nuestros usuarios. Ujú. Y bueno, la pregunta es un poquito obvia. Yo me imagino que la atención psicológica prima sobre todas las otras consultas que ustedes atienden. Mira, en general nosotros estamos siempre full atenciones, Ujú. ¿ya? Pero claro, nuestro psicólogo también hace sus evaluaciones y él también hace las derivaciones a psiquiatría si corresponde. Claro. Bueno, y a propósito de lo que ustedes realizan, para no hacer esperar tanto a nuestra segunda invitada, que es María Paz Jorquera, ustedes paralelamente a la labor que realizan cotidianamente, tienen una campaña puntual que es solidaria, ¿no? María Paz, si pudiésemos ahondar un poquito más también en la idea de poder generar los apoyos necesarios de la ciudadanía, ¿no? Bueno, sí, es una campaña solidaria que en este caso busca recolectar alimentos no perecibles. Ajá. Para 14 familias que ya fueron identificadas por nosotras, trabajadoras sociales, en entrevistas y que no lo están pasando nada de bien en este momento. Claro. La manera que nosotros tenemos de colaborar en ese sentido es partir con esta campaña solidaria que partió o comenzó la semana pasada recién y tiene una duración hasta el día 11 de septiembre, que Perfecto. es una fecha también muy significativa para nuestros usuarios y nuestras usuarias. Entonces Lógico. decidimos hacerlo hasta el 11 de septiembre. Invitamos a colaborar a quienes puedan y a quienes quieran. En verdad sabemos la condición socioeconómica de todos, que está un poco compleja en este Exacto. momento. Por lo mismo llamamos a la solidaridad de las personas, de los usuarios, de la comunidad en general, a poder donar algún alimento no perecible o algún otro tipo de insumo o útil. Cualquier tipo de colaboración va a ser bienvenida. Claro. Hablamos de 14 familias, ¿no? Sí. Bueno, lo decía María Paz, está complicada la situación económica. Muchas de estas personas que ustedes atienden, por distintas razones, también no han podido reinsertarse en el ámbito laboral o sufren algún tipo de patología, ¿no? A propósito de las torturas. ¿Para qué vamos a entrar en detalle? Porque el espíritu de esto es apoyar más que identificar las causales. Entonces, es como difícil, ¿no? Para muchas personas, incluso poder cubrir los gastos más básicos para el desarrollo de una familia. Entonces es vital poder entregar este apoyo en algo tan simple como entregar un alimento no perecible, ¿no? Sí. Bueno, como comentaba Astrid hace un rato atrás,
Nuestra función principalmente es la reparación en salud. En términos de salud, claro, absolutamente. Somos un programa creado para brindar reparación física y emocional a las víctimas de vulneración de derechos humanos en dictadura. Entonces, no alcanzamos de repente a cubrir todas las necesidades de los usuarios, como este tipo de necesidad, que es una necesidad básica, como decías tú. Por lo tanto, cuando nos reunimos con el equipo completo y vemos estos casos complejos, que son 14 familias, pero en verdad son muchas más, tratamos de buscar alguna solución y lamentablemente nosotros no tenemos recursos como para poder ayudar en este sentido a las familias. O sea, no hay dinero que ustedes manejen como para decir, oye, no tengo para pagar la energía eléctrica, podemos generar algún ítem. Aquí no hay dinero disponible. Tenemos dinero disponible, pero no para exclusivamente eso, para las atenciones médicas de las personas. Perfecto. Ya sean compra de medicamentos, compra de insumos, compra de exámenes, pero no para esta necesidad básica que son mercadería u otro tipo de ayuda que pueda colaborar con el bienestar de las personas. Entonces llegamos siempre a la conclusión de qué hacer, y el qué hacer es pedirle la ayuda muy solidaria del resto de las personas, del resto de la comunidad, del resto de los usuarios Price, que en verdad el programa también es muy solidario. Entre los pares, digamos. Entre las víctimas, entre los sobrevivientes también se colaboran mucho, hay mucha solidaridad dentro del programa. Y eso mismo esperamos, ese mismo espíritu, que el resto de las personas lo tenga, y como decía antes, cualquier tipo de colaboración a nosotros nos va a servir para poder ayudar a estas familias. Ahora, ¿es primera vez que desarrollan este tipo de iniciativas, Astrid, o ya campañas como esta la habían desarrollado anteriormente? Se había desarrollado hace un par de años atrás, sí. Bueno, y les fue bastante bien, ya, a pesar de que se sabe que los tiempos no... Todos estamos ahí justo con el bolsillo. Claro que sí. Pero fue bastante bien y alcanzaron para hartas familias, ¿ya? Así que pretendemos que ahora también tengamos harta cobertura y logremos llegar a oído de Melipilla, y que nos puedan ayudar, quien quiera ser solidario en estos tiempos, con lo que puedan. Lógico. Con lo que puedan. Todo es bien recibido. Ahora, ¿cómo, María Paz, canalizamos la ayuda? La entrega es física, ¿hay algún punto de acopio, horarios, todo aquello? Sí, tenemos punto de acopio, que es nuestra casita Price, que está ubicada en calle Benítez 557, como se mencionó anteriormente, al frente de la entrada de pensionado, que es más fácil ubicarlo. Los horarios de poder nosotros recolectar los insumos son de lunes a jueves de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y los días viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Perfecto. Eso considerando las horas de colación de 2 a 3 que está cerrado el dispositivo. Entonces es nuestra única forma y medio de recibir ayuda. Claro. Ahora, ¿cómo esperan hacer la distribución? Me decían que se va a extender hasta septiembre. Obviamente ahí es un arduo trabajo de clasificación, de recolección. Ustedes tienen que ingeniárselas de cierta manera con la labor que realizan a diario para poder organizar de forma paralela esta campaña, ¿no? También es un costo extra en términos de tiempo, pero me imagino que es bien recibida esta ayuda de parte de las familias que van a ser beneficiadas. Sí, la idea es hacerlo lo más transparente y ordenado que podamos. Ya tenemos por lo menos la experiencia de hace años atrás de cómo lo hicimos entre los que estábamos trabajando. Ahora somos un poquitito más en el equipo, creció nuestro equipo, entonces tenemos más manos para poder clasificar y hacer tipo inventario. La idea es hacerlo, como te digo, lo más transparente y ojalá lo más igualitario. O sea, si vamos a dar una canasta familiar, que sea la misma canasta para las 14 personas. Claro. Y esa es la idea de la campaña, llegar a poder ayudar a estas 14 familias, que en verdad son representadas por 14 usuarios que entrevistamos. Exacto. Y son diagnosticadas, digamos, con esta situación bien particular. Astrid, se me viene a la mente una pregunta, ¿no? Si bien ustedes, la atención que prestan como Price es exclusivamente de salud,
De cierta manera, ¿es posible hacer algún tipo de vinculación con otra organización del Estado como Desarrollo Social, por ejemplo, en su momento cuando la situación lo amerite, o ustedes están limitados para llevar a cabo este tipo de coordinación? Mira, va a depender del requerimiento de nuestros pacientes, Ajá. ya, pero si ellos requieren información de otra entidad, nosotros hacemos las derivaciones, Ujú. ¿ya? Hacemos las derivaciones con los encargados de otros programas, por Claro. ejemplo, de municipio. Nosotros siempre estamos en contacto con municipio, con Consultorios. consultorios, Perfecto. Chile Atiende. Ajá. Sí, Ah, ya. O sea, se da ese vínculo, digamos. sí, tenemos el vínculo. Ujú. Porque, claro, yo me pongo en el lugar de ustedes, somos solo salud, pero de repente el usuario, como ustedes le denominan, no entiende de separación de carteras, por decirlo de alguna manera, y obviamente, como tienen esta relación directa con ustedes, me imagino que le hacen esas consultas, María Paz, ¿no? Sí. Es en común. el ámbito social Mm. nosotros recibimos mucho tipo de consultas, Para orientación, otro tipo de consultas, claro. ¿no? Que no están relacionadas directamente con el tema de Del estado de price. salud de la persona. Mm. Y ahí nosotros tenemos que hacer el nexo. Si son nuestros usuarios del programa, los 7.200 personas, son personas que transitan en toda la red. Claro. Red de salud, Ujú. en red asistencial. Entonces están insertas dentro de otros programas, tal vez tienen derecho a otro tipo de beneficios, no tan solo con el price, y ahí estamos nosotras tratando Ujú. de estar todos los días poniéndonos al día, conversando con las colegas, con Claro. compañeros de otros lugares, de otras comunas también, Ujú. porque tenemos personas que vienen de Alhue, de repente hacernos solo una consulta. Exacto. La idea es poder ayudarlos lo más que podamos. Mm. Pero sí, se da harto el tema de otros tipos de consultas que no sean solamente de salud. Bueno, yo entiendo que cuando uno estudia trabajo social o servicio social, como se conoce, hay una vocación, pero aquí siempre hay que dar un poquito más de lo que es la pega, ¿no? Me imagino que eso también, el ayudar al otro en una situación tan grave, ¿no? Como lo que ocurrió durante la dictadura, también para el profesional se cumple doblemente el objetivo, ¿no? Hay que ser muy empático. Mm. Sí, escuchar bastante, ser empático, comprender las circunstancias en las que vivió Claro. nuestros pacientes. Hay que tener harto cariño y vocación, sí. Claro. Dedicación. Ujú. ¿Les gusta lo que hacen? Sí. 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 Vienen de otras áreas, me imagino yo, antes de llegar al Price. Y no debe ser fácil, ¿ah? Yo quiero ponerme en el lugar de ustedes, me cuesta un poco, pero siento que hay que tener un factor X para poder trabajar en lo que ustedes hacen, que es tan importante, sobre todo, Es un programa muy sensible. justamente, y para quienes muchas veces no tienen red de apoyo. Ser o tener esa condición de por temas políticos, no llegar a este escenario, sin ánimo de entrar en detalles, no es fácil. Por lo tanto, hay que tener una sensibilidad especial con cada uno de los usuarios. Exactamente. Ujú. Hay que dejar fuera la política y ver las vivencias que tuvieron cada persona. Claro. Sí. Bueno, yo sé que tienen mucho trabajo por hacer. Quiero dejar estos últimos segundos de conversación para que volvamos a insistir en apelar a la sensibilidad de los melipillanos, melipillanas, no necesariamente de quienes habitan particularmente en nuestro territorio. Hay gente que nos puede escuchar o ver en otras latitudes y que también quizás quieren hacerse presente en esta campaña, porque la vida pasa tan rápido, estamos a veces muy inmiscuidos en nuestras labores y dejamos de ver el que está sufriendo, ¿no? Esta vida tan individualista muchas veces no nos deja ver los problemas reales de la gente, que son realmente complicados y graves. Entonces, ojalá podamos tener la ayuda necesaria para que ustedes también puedan apoyar a estas familias que lo están pasando mal en términos económicos, más allá de la labor que cumplen como profesionales. María Paz y Astrid, ya en el cierre. Bueno, como decían anteriormente, acá es un programa sensible de trabajar en él, por lo que tú decías principalmente, por este vínculo que hay con la política, que aunque no queramos tocarlo, es el sentido del programa. Exacto. Son víctimas, son sobrevivientes de vulneración de derechos humanos.
son personas que sufrieron prisión política y tortura, que fueron exonerados políticos, que se tuvieron que ir al exilio político. Y muchos mantienen secuelas todavía en términos de salud, ¿no? Vemos la secuela y los traumas todos los días, a pesar de los 50 y algo años que cumplimos ahora en el 2025. Vemos todavía el temor, la desconfianza que hay en los usuarios con las instituciones, porque principalmente fueron las mismas instituciones las que rompieron la confianza en el tiempo de dictadura. Exacto. Entonces es un programa difícil de que las personas de repente lo separen de la política y vean que efectivamente es un programa de salud. Nosotros trabajamos en salud, trabajamos para reparar la salud de las víctimas o sobrevivientes. No es un programa político. Trabajamos, sí, muy de la mano con nuestros dirigentes de las agrupaciones de derechos humanos acá de la provincia. Trabajamos con San Pedro, trabajamos con María Pinto y Melipilla, pero para actividades precisas, concisas, como por ejemplo nuestra actividad de conmemoración del próximo 11 de septiembre que ya viene, que si ustedes nos invitan podemos volver y pero por supuesto difundir la actividad. Pero es un programa, como les digo, difícil de trabajar en él, también por lo que tú mencionabas, la sensibilidad que tiene que tener el profesional, también a nosotros nos absorbe un poco. ¿Cuesta desmarcarse de lo profesional con lo personal? Sí. Muchas veces como que hay casos impactantes que llegan al alma y que cuesta salir un poquito. Sí. Hemos aprendido a trabajar en lo que es la reparación en salud y con este tipo de víctimas, que no es un programa habitual. Exacto. Y por muchos desconocidos también, yo lo decía al principio. Claro. Aquí en Melipilla estamos funcionando del año 2016, que si bien es cierto han pasado hartos años, todavía hay desconocimiento. Entonces estas instancias a nosotros nos ayudan a no tan solo venir a difundir nuestra campaña solidaria, sino que también a dar a conocer nuestra forma de trabajar. Exacto. Y donde algo tan básico de saber que estamos ubicados en una calle que se llama Benítez. Podemos dar nuestro teléfono también, tenemos teléfono fijo. La idea es llegar a la mayor cantidad de personas que podemos en estas instancias y lo mejor, y los dejamos invitados también a visitarnos en nuestro dispositivo y ahí podemos conversar. Exacto. Y ver todas las dudas que puedan tener. Con esto termino. ¿Hay mucha discriminación todavía hacia los usuarios de ustedes en la sociedad, en términos laborales, en términos educacionales? Mira, es una pregunta compleja. Pero sí te puedo decir que en el mismo tiempo que ocurrió la dictadura militar, que fue el septiembre del 73 a marzo del 90, nuestros usuarios sí vivieron mucha discriminación. Las personas que, por ejemplo, fueron presas políticas y torturadas, también quedaron sin trabajo. Claro. Y al quedar sin trabajo hubo un proyecto de vidas. Una repercusión en toda la familia. Sí, los proyectos de vidas se vieron totalmente quebrados. Absolutamente. Los hermanos mayores por lo general pagaron muchas consecuencias, teniendo que hacerse cargo de los hermanos más chiquititos, porque los papás tenían que salir a trabajar, porque al papá o a la mamá, quien hubiese sido la víctima, no le daban trabajo después. Tenemos familias que fueron estigmatizadas. Acá en Melipilla también era un lugar chico, más chico de lo que es ahora, con menos población me refiero. Pueblo chico, infierno grande, es el viejo hecho hubo popular. harta Claro. también estigma con algunas personas que a lo mejor tenían alguna dirigencia o participaban en algún sindicato, sí. Y eso también repercutió en las familias hasta hoy día. Entonces, decir si hay o no hay, lo dejo a criterio de cada uno. Sí hubo, nosotros sí lo escuchamos diariamente en los relatos de las personas. Y esperamos que en algún momento, como les decía antes, esto se vea como un programa de salud. Exacto. ¿Qué es lo que es? Es un derecho de las personas, hay leyes de por medio, es un derecho a la reparación que tienen, de reparar física y mentalmente las secuelas.
a través de nosotros como equipos Price, a través de la gratuidad de la atención y a través de priorizar las horas. La idea es que las horas de los usuarios del programa lleguen lo antes posible, ¿no? Que no sigan esperando más. Claro que sí. Bueno, Astrid, ya en la parte final de esta conversación, que tiene una carga emotiva tremenda, ¿no? Para quienes nos ponemos en el lugar y más o menos sabemos de la historia de Chile, del episodio puntual, pero no de las vivencias de cada una de estas personas. Obviamente insistir en términos de que los melipillanos y melipillanas sean solidarios en esta campaña, ¿no? Exactamente, los dejamos a todos y a todas invitados a cooperar de esta campaña. Y bueno, para las personas también que hasta el día de hoy se podría decir que todavía hay personas que se van a acreditar, ¿ya? Que de repente por temas nos han dicho, temas de salud, no lo necesitaban. Llega un momento en que dicen, tengo el Price, puedo utilizarlo, ¿ya? Es una herramienta más, ¿no? Es una herramienta que está disponible y que vayan. Ya que vayan y ocupen estos recursos. Claro que sí. Bueno, les quiero agradecer enormemente esta conversación, porque no tan solo hemos hablado de la parte técnica, sino de la parte humana, ¿no? Una cosa es el programa en sí, de lo que ustedes hacen como profesionales, pero lo otro está la parte de acompañamiento en otras áreas, y no necesariamente son las de ustedes. Así que yo les agradezco enormemente a ustedes y también a todo el equipo de trabajo que compone el Price Melipilla. Y por supuesto desearles el mejor éxito en la campaña y si es necesario poder más adelante reforzarla, cuenten con nosotros porque para eso son los medios de comunicación locales. Así que un abrazo para ambas. Igualmente, muchas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan. Así hemos conversado con Astrid Cerda, que es la encargada del programa Price a nivel local, y María Paz Jorquera, que es profesional también de este programa, a propósito de esta campaña que está en marcha, que permite, entre comillas, ¿no?, poder dar un alivio económico a estas familias usuarias, ¿no?, 14, que no lo están pasando bien en términos económicos y que necesitan que usted también les tienda la mano, ¿no?, que estas familias no sean invisibles para nuestra sociedad. Y hay esta campaña, a modo de resumen, ¿no?, es recolección de alimentos no perecibles, y obviamente ustedes pueden, con toda gentileza, poder acudir hasta calle Benítez 557, que es la oficina del Price, frente al pensionado del Hospital San José. Muy fácil llegar y dejar ahí una ayuda que ustedes no saben cómo la van a valorar quienes la reciban. Juan Pablo, vamos a la pausa y ya volvemos con lo que resta de esta edición de Estilo Libre, aquí en la 107.9. A esta hora, lo que necesitas saber ya vuelve Estilo Libre por la 107.9 FM Sombras.